Bien, buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias, Escuela de Bioquímica y Farmacia. En el presente video les vamos a explicar sobre el diseño de componentes principales utilizando el programa SPS. Mi nombre es Patricia Huaraca. Mi nombre es Margot Guzmán. Y mi nombre es Mayra Guzmán. SPS es un programa estadístico que cuenta con una capacidad para trabajar con grandes bases de datos y es una sencilla interfase para la mayoría de análisis. En nuestro caso vamos a utilizar el análisis de componentes principales o DCP. Nuestro problema a tratar es la contaminación del canal de riego zona 3. Procedemos a ingresar al programa SPS. Nos vamos a vista de variables. En nombre procedemos a colocar los nombres de nuestras variables. Ya nuestras variables son pH, cromo, selenio, hierro, zinc, coliformes fecales y coliformes totales. En tipo va numérico porque solo nuestros datos son números. Procedemos a seleccionar medida. En medida todos nuestros datos deben estar en escala. Nos vamos a la vista de datos. En la vista de datos tenemos ya llenos nuestro pH, nuestro cromo, selenio, hierro, zinc, coliformes totales y coliformes fecales. Posteriormente realizamos la prueba de la friabilidad. Nos vamos a analizar escala, análisis de friabilidad. Nuestros elementos, como es el pH, cromo, selenio, hierro, zinc, coliformes fecales y coliformes totales, y procedemos a aceptar. Ya. Aquí tenemos ya los resultados de la friabilidad. Si los valores son mayores a 0,8, decimos que están bien recogidos nuestros datos, pero en nuestro caso tenemos un valor menor a 0,8, por lo cual decimos que nuestros datos no están bien recogidos. Para realizar el análisis de los datos, procedemos a seleccionar analizar, reducción de medidas, factor, y nuestros datos, nuestras variables en este caso son pH, cromo, selenio, hierro, zinc, coliformes fecales, coliformes totales. Procedemos a seleccionar descriptivos. Descriptivos, seleccionamos descriptivos univariados. ¿Qué nos indica los descriptivos univariados? Que es cómo nosotros vamos a armar equipos y generar que nos describa uno por uno cómo está en su medida, desviación estándar y el número de datos que se tome. Coeficientes, determinante, KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett. ¿Qué es los coeficientes? Este parámetro solamente relaciona y nos dice, por ejemplo, si se relaciona en este caso el pH con el selenio o también el cromo con el zinc o coliformes fecales con el selenio, de acuerdo con un coeficiente de relación. ¿Qué nos dice el determinante? Es un indicador de información de cómo están estas correlacionadas. Seleccionamos también la prueba del KMO, que nos dice que si las variables de este programa van desde pH hasta coliformes totales, ¿están bien elegidos o si no están bien elegidos? Si elijo mal, eso nos dice el KMO. Y la prueba de Bartlett nos dice si hemos elegido correctamente la prueba factorial. Ya procedemos a seleccionar extracción. En extracción seleccionamos matriz de correlaciones. ¿Qué es la matriz de correlaciones? Es simplemente armar grupos, ya no tomar una sola variable. El programa arma los grupos y usted los equipos. Procedemos a seleccionar gráfico de sedimentaciones. Nuestro número máximo de iteraciones para convergencia debe estar en 250 y
seleccionamos continuar. Seleccionamos posteriormente rotación. Seleccionamos Varimax y gráficos de sedimentación. El número máximo de iteraciones para convergencia debe estar en 250. Seleccionamos continuar. Seleccionamos posteriormente puntuaciones. En puntuaciones seleccionamos guardar como variables y mostrar matriz de coeficientes de las puntuaciones factoriales. Seleccionamos continuar. Seleccionamos el botón opciones. Seleccionamos excluir casos según lista. ¿Qué hace las puntuaciones factoriales? Me da ciertos coeficientes para yo poder hacer una correlación y proponer un modelo matemático. Como ya les dije anteriormente, seleccionamos las opciones, excluir casos según lista, ordenar por tamaños, suprimir pequeños coeficientes. Y procedemos a continuar. Como ya tenemos todos nuestros datos, procedemos a aceptar. Una vez ingresados los datos y colocados todos los parámetros a analizar, se nos abre una hoja de resultados. En esta hoja de resultados vamos a analizar primero el cuadro que nos presenta, como en este caso es estadísticos descriptivos. Nos dirigimos de la columna de desviación estándar. En los valores deben ser cercanos a 0. Si son mayores que 0, nos dice que algo está pasando en nuestro programa, como es en el caso del SIN, coliformes fecales y coliformes totales. De ahí procedemos a dirigirnos a la prueba del KMO y Bartlett. El KMO tiene que tener un valor mayor a 0,5 y el de Bartlett un valor menor a 0,05. Continuamos analizando el cuadro matriz de correlaciones, en donde nos va a comparar uno a uno los factores. Si tenemos valores de 0,8 a 1, nos dice que es una correlación directa fuerte. Si tenemos valores de 0,5 a 0,7, una correlación media. Y de 0 a 0,49 es una correlación débil. Si tenemos valores negativos, nos dice que son inversos. Por ejemplo, de menos 0,5 a 0,7 es una inversa media. Y de menos 0,8 a menos 0,1 es una inversa fuerte. En nuestro ejercicio tenemos que a mayor pH existe una menor concentración de coliformes fecales. Las correlaciones nos indican cómo estos parámetros se relacionan entre sí. Esto es importante porque nos permite encontrar nuevas cosas en nuestro estudio. Nos vamos al cuadro de comunalidades. Este cuadro nos indica cuál de los factores individuales son más importantes para explicar el problema. Todos tienen que tener al menos un valor mayor a 0,04. Perdón, 0,4. Si no son mayores, estos no tienen importancia. Estos factores deben explicar el 40% del problema, lo que quiere decir extracciones, las cuales nos muestran cómo los factores son importantes para el resto del grupo. El factor con el valor más alto es el más importante para explicar el problema. En nuestro caso es el de coliformes totales con 0,974. Nos vamos al cuadro de varianza total explicada, donde el programa nos sugiere que trabajemos con dos componentes. Nos vamos al cuadro de sumatorias de las saturaciones al cuadrado de la extracción y vemos el cuadro de porcentaje de varianza, donde nos dice que el componente 1 nos explica el 47.058% de lo que pasa en el problema y la componente 2 el 27.304% de lo que está pasando, igual en el problema. La sumatoria de los dos es de 74.363%, que es el porcentaje acumulado.
Procedemos a analizar el gráfico de sedimentación, el cual consta desde valores de 0 hasta 4. Como podemos ver, tiene dos componentes con altos valores, los cuales son la componente 1 y componente 2. 3. Estos componentes nos van a brindar una solución a nuestro problema y los componentes con menor valor se desechan ya que no brindan ninguna solución al problema. Una vez elegida nuestras dos componentes principales a partir del gráfico de sedimentación, volvemos a la vista de datos. Vamos a analizar reducción de dimensiones, factor, extracción, factores fijos 2, elegimos 2, continuar y aceptar. 3. Al realizar esto eliminamos los componentes. 3. Eliminamos los grupos que no tienen importancia para el estudio y nos quedamos con los dos componentes más importantes. Nos vamos al gráfico de sedimentación y observamos que este no cambia, pero la matriz de los componentes nos indica que los dos componentes siguen siendo importantes. 3. Elegir con cuál componente nos quedamos para formar nuestro equipo. Los valores deben ser mayor a 0,05. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos al zinc y al cobre. Analizamos el cuadro de matriz de componentes rotados. Para esto decimos que la rotación es ponerle a una misma gráfica dos equipos, uno en el eje X y el otro en el eje Y. Entonces tenemos un cuadro más ajustado a los datos rotados. 3. Con la rotación tenemos mejor formados o definidos nuestros equipos. 3. La matriz de transformación de componentes nos da la correlación que tienen entre los componentes, es decir, nos explica la relación que existe entre los donde buscamos que los equipos sean diferentes. 3. En este caso se puede ver que el cuadro hace una correlación ya no entre los componentes, sino entre los equipos. Gracias por su atención. Espero que les sirva este tutorial.